Estamos en la Casa de la Cultura, en una iniciativa del Departamento de Arte, Cultura y Humanidades del Ayuntamiento de San Juan de la Maguana, que hoy hemos tenido a bien organizar este conversatorio con el tema ¿Merecen los restos del general Pedro Santana estar en el Panteón Nacional? Como saben ustedes, este es un tema recurrente, un tema interesante, un tema que llama la atención del país y que los dominicanos vivimos dentro de un dilema. Unos dicen que sí, en respuesta al tema de este conversatorio, otros dicen que no. Son muy pocos los indiferentes ante este asunto y como nos toca tan de cerca, debemos discutirlo y eso es lo que vamos a hacer hoy. Si no una discusión, por lo menos la exposición de distinguidos ciudadanos de nuestra comunidad que vamos a presentar a continuación, que están ocupando aquí la mesa directiva en este conversatorio virtual. Yo le voy a añadir a esto que la discusión, la controversia en torno a la figura de Santana no es nueva, no es ni siquiera del siglo XX ni de este siglo XXI. Ya en el siglo XIX, en los mismos días, para no decir el mismo día que Santana murió, comenzó el problema. Santana murió un 14 de junio de 1864. En un momento en que incluso el general Lagándara le había preparado un expediente para hundirlo. Entonces Santana muere y su familia no quiso que lo enterraran en el Ceibo porque tenía miedo que fuera una turba, que fuera parte del pueblo y desenterrara su cadáver. Y la primera tumba de Santana fue en la Fortaleza Osama, en el patio de la Fortaleza Osama. Posteriormente fueron llevados a la Basílica de la Santísima Cruz en el Ceibo, como bien señaló el doctor Manuel Antonio Ramírez, y allí reposaron esos restos desde entonces. El doctor Balaguer se puso una vez más de espalda a la historia cuando emite aquel decreto en el que habilitó que Santana fuera llevado al Panteón Nacional, porque si sus restos no estaban en el Panteón Nacional, no era por descuido, era porque Santana fue rechazado rotundamente desde que anexionó la República a España. Y por eso fue que se produjo la Guerra de la Restauración, que fue una guerra en la que participó, según los historiadores, los que han investigado el caso, fue una de las guerras en la que más se involucró gente del pueblo rechazando esto. Que para algunos comenzó en 1863 con el grito de Capotillo, pero para mí comenzó en 1861 cuando Sánchez entra por Haití a combatir esa anexión. Entonces el doctor Balaguer le creó a este pueblo una gran conturbación con esto de Santana. Porque si ya en 1864 no se sabía dónde colocar sus restos, porque el pueblo los rechazaba, ¿cómo Balaguer comete un crimen contra la historia de este país, contradiciendo nuestra historia, y lo lleva al Panteón Nacional, donde está la gente que se sacrificó hasta con su vida por la independencia de este país? Para mucha gente resulta un problema hablar de Santana porque como él hizo tantas cosas a favor de la independencia del país, hay como una cosita de gente que quisiera, como no, él se ganó ese puesto. Pero como bien han dicho algunos de ustedes, y el profesor Rubén Moreta ha sido reiterativo en esto en varias ocasiones donde lo he visto exponiendo, los héroes no se juzgan como comienzan, sino como terminan. Santana, por decirlo así, comenzó muy bien, porque Santana incluso firmó el manifiesto del 16 de enero de los trinitarios. Y Santana asumió posiciones de mucha responsabilidad, como fue comandar los ejércitos del sur.
Y la primera batalla que se da en nuestro país, ya siendo República Dominicana, fue el 19 de marzo. Y él estuvo ahí y fue victorioso. Y más tarde fue también victorioso en la batalla de las Carreras. Hubo una serie de contradicciones políticas y conflictos políticos que debieron de estar por encima del interés del país, que eso él no le hizo caso. Entonces cometió muchísimos errores uno detrás del otro, porque no solo sacó del país los trinitarios con lo que él desbarató lo que iba a ser la historia dominicana, porque los trinitarios como ideólogos de la independencia tenían unos planes con el país. Pero como él desarticuló la trinitaria, entonces eso cayó en manos de gente que fue una improvisación completa, comenzando con él. Porque Santana nunca dio muestras de que quería ser presidente de la República, ni que quería presidir este país. Entonces, ahí vinieron otros presidentes que inclusive ni siquiera sabían lo que tenían entre manos, con el presidente Manuel Jiménez, que había que llevar los papeles a la gallera para que lo firmara, entre otros. Hoy en día estamos discutiendo este tema, un tema que fue resuelto en el siglo XIX y que se mantuvo en el tiempo hasta ese 1978, que Balaguer, en una contradicción de la historia de nuestro país, decidió llevarlo al Panteón Nacional. Recuerdo que en parte de su discurso él dijo: María Trinidad Sánchez y Sánchez ven llegar a Santana al Panteón Nacional, sorprendidos, pero no molestos. O sea, él quiso ser una especie de conciencia de la historia. Este país, desde que Santana anexó la República de España, lo rechazó. Y ese rechazo se mantiene hasta el día de hoy. Esos restos no deben seguir ahí, porque él desbarató con los pies lo que hizo con las manos. Entonces Santana hay que sacarlo y llevarlo otra vez a donde estaban esos restos, simplemente con su cristiana sepultura. Si quieren tenerlo en la Basílica de la Santísima Cruz, donde tenían tantas décadas, que lo lleven de nuevo ahí. Pero, ¿qué presidente lo va a sacar del Panteón Nacional? No sabemos. Ahora bien, ese Santana ahí es una contradicción de los sentimientos nacionales. Y el presidente que saque esos restos de ahí se va a casar con la gloria, porque es un país que está en contra de que esos restos estén ahí como un símbolo de una persona que traicionó la patria y que está en el mismo lugar donde aquellos que se sacrificaron por ellas. Esa es nuestra conclusión. Esos restos que los saquen de ese lugar.